breve minuto a exponernos la postura que tuvo la OA cuando desde el gobierno se nos pidió la colaboración de algunas medidas que nosotros pudiéramos aportar. Así que adelante, Mónica. Un millón de gracias, Juan. Vamos a proyectar la propuesta que teníamos de desconfinamiento. Lucía, ¿tú puedes compartir pantalla, por favor? ¿Se ve? No. ¿No se ve? No. Espera un segundo. Ahí sí. Ahí sí, un millón de gracias. Bueno, como AOA nos pareció importante dar forma y aportar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo una propuesta de desconfinamiento urbano, la que nació por la inquietud de tener un pronunciamiento al respecto, el que veíamos dirigido solo por organismos de salud y donde arquitectos y urbanistas teníamos mucho que decir. Los arquitectos entendemos la ciudad como un sistema integral, donde el transporte, los espacios públicos y la edificación son los componentes principales de este sistema. Por lo mismo, sentimos que debíamos plantear propuestas que apuntaran a la urgencia, al corto plazo para este desconfinamiento. Pero sin embargo, para llegar a ciudades sanas e inclusivas también teníamos que proponer acciones a mediano y largo plazo, donde las primeras podrían servir de laboratorio urbano para las últimas. Visualizamos una importante oportunidad en esta crisis de abrir nuestras mentes, modificar ciertas conductas y aceptar nuevas y diferentes soluciones. En ese sentido, como medidas a corto plazo y con el objetivo de promover el distanciamiento, evitar la proximidad y el contacto físico entre las personas, estamos proponiendo como primera medida el redestinar espacios destinados al automóvil para entregárselos al peatón, lo que mejora circuitos peatonales y veredas, mejora y facilita la habilitación de ciclovías y mejora también el transporte público aumentando su frecuencia. Como segunda medida, proponemos habilitar espacios residuales y sitios públicos baldíos, facilitando la creación de espacios públicos en forma rápida y a bajo costo. Otras medidas de corto plazo son incentivar el teletrabajo y la telegestión, evitando desplazamientos innecesarios y disminuyendo el contacto entre personas. Finalmente, el facilitar la diversificación de usos de suelo, lo que también va en la línea de evitar desplazamientos, ayudando además a emprendimientos temporales y el resurgimiento económico de muchas familias. Para la implementación de estas medidas, la propuesta incluye un desconfinamiento escalar de la ciudad, desde el sistema de agrupamiento más pequeño al mayor y desde la periferia al centro en forma de anillos, donde la comunidad sea parte responsable y colaborativa de esta fiscalización. Con el objetivo de devolver al peatón espacios destinados actualmente al automóvil, planteamos la creación de supermanzanas peatonales. Esto sería aplicable en centros urbanos mayores a 25 hectáreas, implementando horarios de funcionamiento, dejando el tránsito vehicular privado en horarios extremos del día y donde la distancia caminable entre un paradero o estación de transporte público no supere los 15 minutos o 1.200 metros y donde sus calles perimetrales se destinen solo al transporte público en el horario de funcionamiento de ellas. Se refuerza también el desplazamiento para personas de tercera edad o con movilidad reducida desde estos puntos al interior de estas macromanzanas con electromovilidad o sistemas alternativos en posibles alianzas público-privadas. Para todo lo anterior, es clave incentivar a los municipios en el reconocimiento, identificación y proposición de estos centros urbanos. A modo de ejemplo, tomamos el centro de la Comuna de Santiago, donde la propuesta identifica manzanas y calles vehiculares que pueden transformarse en peatonales
y aquellas perimetrales que mantendrían solo en ciertos horarios circulación de transporte público. En este caso, se completa la red peatonal que ya existe en el centro de Santiago y se sugieren recorridos de refuerzo para personas con movilidad reducida. Por otro lado, respecto a la implementación de ciclovía, proponemos una solución completa desde el mejoramiento y creación de nuevas ciclovías, diferenciadas por horarios en ejes intercomunales de la ciudad, hasta el facilitar su estacionamiento vigilado en posibles ubicaciones como espacios residuales o reconversión de partes de edificios de estacionamiento, pasando por la creación de ciclovía express, su clara demarcación y el uso bimodal de este tipo de transporte, destinando carros de metro y buses para el traslado de bicicletas. No tenemos duda que nuestras ciudades necesitan más espacios públicos destinados al descanso, la contemplación, el ejercicio, el juego y hasta el poder trabajar en ello, lo que se ha agudizado lamentablemente con esta crisis sanitaria. Con este objetivo, el habilitar sitios públicos residuales y baldíos tiene cada vez mayor sentido y es con la participación ciudadana y con alianzas público-privadas con lo que pensamos puede ser posible a un bajo costo y en forma rápida. La última propuesta que estamos haciendo para el corto plazo se refiere a diversificar el uso de la vivienda, instando a los municipios a facilitar su tramitación y en donde cualquier vivienda pueda albergar otros usos hasta en un 50% de su superficie, con una suspensión transitoria del cobro de las patentes municipales. Esto ayudaría a tener usos mixtos en barrios residenciales, evitando desplazamientos innecesarios, fomentando el teletrabajo e impulsaría la reactivación económica con microemprendimientos. Como dijimos antes, y frente a esta oportunidad, creímos imprescindible plantear también medidas a mediano y largo plazo para transitar a ciudades equilibradas, sanas e inclusivas. Muchas de ellas apuntan a aumentar y mejorar el espacio público, como lo es la de arbolado urbano, donde sugerimos la plantación y reposición de árboles en la ciudad con la ayuda de la comunidad, la recuperación de áreas verdes de comunas vulnerables, fomentar programas de arbolado urbano junto al de cableado subterráneo en los diferentes municipios, y finalmente agilizar la ley de arbolado urbano que hoy está en el Congreso Nacional. En este mismo sentido, propusimos recuperar el espíritu del conjunto armónico, donde se debería incentivar la creación de microcentros en ellos y reforzar el uso mixto de las edificaciones, liberando circulaciones en forma pública o colectiva en primera planta, ampliando las opciones de conectividad peatonal. Creemos central la promoción del uso mixto de suelo, donde todos los ciudadanos puedan contar con comercio y servicios cerca de sus casas. Esto es básico para llegar a ciudades que anhelamos. Para esto, proponemos incentivar el uso mixto en las distintas escalas de equipamiento. Pensamos que es fundamental el empoderar a los municipios en la identificación de posibles zonas para la ubicación de microcentros urbanos y el diseño colectivo de ellos, incluyendo a la comunidad en esto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene para esto las facultades dadas por los artículos 72, 73 y 74 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, relativos a zonas de remodelación, facilitando su aplicación por el decreto número 1 publicado el 29 de mayo de este año. Siguiendo con las medidas a largo plazo y entendiendo la densificación equilibrada como un objetivo que debiera ser común para la autoridad y las iniciativas privadas, propusimos aumentar la densidad promedio de los planos reguladores metropolitanos en comunas bien equipadas y conectadas, evitando el crecimiento de la ciudad por expansión horizontal. Finalmente, si revisamos las medidas transitorias que sugerimos, vale decir ciclovías, uso de sitios residuales y baldíos, vías peatonales en los centros urbanos, podremos hacer permanentes las que hayan sido exitosas
eliminando el riesgo de inversión en medidas inadecuadas. Creemos que esta pandemia nos obliga a reaccionar rápido, lo que probablemente no estará exento de errores. Por eso debemos tomar esta oportunidad y experimentar propuestas innovadoras que pueden cambiar definitivamente el modo de hacer y evitar la ciudad. Eso es nuestra propuesta. Muchas gracias por escucharla. Gracias, Mónica. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro conversatorio. Partí por comentar de que las tragedias que recurrentemente aparecen en Chile tienen siempre dos dimensiones. Una en corto plazo, que es el efecto inmediato, el caso de un terremoto, la destrucción, la inundación es la misma cosa, y en este caso la pandemia, el grave afectación a la salud pública. Pero al mismo tiempo dejan en claro otras carencias que tiene el país. Aparecen y rápidamente después, una vez que pasa el tiempo, se terminan. Aparece el problema de la pobreza, por una parte, y la precariedad de vida que viven muchos de nuestros ciudadanos. Aparece la segregación de nuestras ciudades, aparecen los desequilibrios urbanos que todos conocemos, con el tema del transporte, la zonificación que tiene una ciudad de 6 millones de habitantes, que la tiene todos los días movilizándose la mitad de su población o más que eso dentro de la ciudad, con todos los problemas que eso significan, etc. Entonces, si bien es cierto, el país ha mostrado una enorme resiliencia en cada una de las tragedias que existen, sin embargo los problemas de fondo persisten, y los efectos sobre las ciudades también persisten, y después las carencias y estos problemas vuelven a aparecer a la siguiente pandemia, al siguiente problema. De tal manera que hemos planteado de que la pandemia en este caso, con todo su drama, la permanencia en el largo tiempo que tiene y los efectos en el largo plazo y en el corto plazo sobre nuestros ciudadanos, nos ha llevado a que ya no debiéramos estar pensando cuáles son los efectos sobre nuestras ciudades, qué nosotros como arquitectos podemos hacer, y hacernos una pregunta frente a la inmediatez de las medidas de corto plazo que hoy día se proponen a cada rato y en las cuales se piensa de que el cambio de vida y el cambio de las ciudades va a tener que ver sobre temas que nosotros estamos seguros que una vez que aparezca la vacuna todo el mundo se le va a olvidar. Entonces el tema del distanciamiento social, el tema de usar la mascarilla, el teletrabajo, etcétera. La verdad las cosas es que es muy difícil pensar de que esos problemas vayan a seguir. Entonces la pregunta que uno se hace es otra, la que nos hemos planteado nosotros en este momento, es cómo debiera ser la ciudad, cómo debió haber sido la ciudad, para que estas cosas no hubieran ocurrido, o hubiera ocurrido de otra forma, o la ciudad hubiera tenido un pasar un poquito menos duro como el que nosotros tuvimos. O sea, a la luz de la ciudad actual, de la ciudad que nosotros tenemos hoy día, reflexionar sobre cuáles son los problemas que tiene esta ciudad, que ha provocado lo que está provocando, que ha tenido los efectos en nosotros, como los que tiene hoy día lo que estamos viviendo. Y al mismo tiempo, de por qué razón y cómo tendría que ser la ciudad para que estos problemas que son recurrentes y comunes con otros dramas no vuelvan a ocurrir. Es una pregunta distinta a la que comúnmente se está haciendo, uno ve todos los días en la prensa, en que aparecen hasta algunas propuestas incluso excéntricas, y se adivina o se supone que va a venir una nueva normalidad con cambios de hábito, que la verdad las cosas, muchos de ellos, estamos absolutamente seguros, porque así ha sido en oportunidades anteriores, no duran más allá de la memoria de las personas. Entonces, para nosotros hoy día, los arquitectos y la gente que estamos interesados en la ciudad, es una mirada de la pandemia desde una oportunidad de pensar la ciudad y de cómo debiera ser en el futuro nuestra ciudad para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Para eso hemos invitado a dos connotadas representantes de la sociedad civil, uno, don Claudio Castro, alcalde de Renca, que nos va a entregar su mirada desde la autoridad, e Iván Poduje, que todos lo conocen, que es una mirada con conocimiento y con un aporte importante de muchos años, tomando el tema de las ciudades como algo de su proyecto profesional y proyecto de vida. Nosotros hicimos, pensando cómo iniciar una conversación como esta, preparamos algunas preguntas con algunas afirmaciones que
no necesariamente son válidas, ni necesariamente tengan algún sentido, pero que sí puede servir para partir. Una de ellas es que nosotros lo que llamamos sobre el tema de la integración social y la movilidad. Entonces, que uno de los conceptos que se manejan hoy día en el mundo es hablar del concepto de la ciudad de los 15 minutos, de la ciudad del cuarto de hora, que fue acuñado por Carlos Moreno en la Universidad de la Sorbona en París, y es parte del plan de la alcaldesa Ana Hidalgo, de la alcaldesa París, que propone una ciudad con barrios donde uno puede encontrar todo lo que necesita a 15 minutos de hora. Entendiendo que se puede no estar de acuerdo con este concepto, yo en lo personal no mucho, y como una manera de avanzar, ¿cómo se puede interpretar el concepto de la ciudad de 15 minutos en las ciudades chilenas? Y si esto es posible o no extrapolar a la ciudad, o solamente tiene un efecto local, o a qué parte de la ciudad se puede aplicar, y mientras tanto, ¿qué pasa con el resto? Y por otro, si estaríamos de acuerdo de las oportunidades que ofrece el habitar en una forma mucho más cercana y poder trabajar en lugares más cercanos, si eso puede ser un modelo ciudadano. Me gustaría partir con don Claudio Castro, con su visión como alcalde de una comuna residencial y del centro periférica de Santiago, que tiene un área industrial muy importante y al mismo tiempo un área residencial equivalente, y que se ve sometido también a que parte de la población que habita en su comuna no solamente trabaja ahí, sino que también se desplaza al resto de la ciudad. Si este tipo de concepto tiene alguna validez y si la tiene, a qué escala, en fin. Don Claudio. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas tardes también a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y primero, permítame una reflexión más general. Mi impresión, y de hecho lo conversábamos y Juan lo comentaba antes de que partiera este foro, es que él decía, esta pandemia ofrece una oportunidad para los arquitectos, en términos de pensar la ciudad tal vez en formas que no se ha pensado en otros momentos. Mi impresión es que esta pandemia, así como lo hizo un par de meses antes la crisis social, así como lo hicimos tal vez en algún momento, yo creo que varios alcaldes y alcaldesas de alguna manera fuimos poniendo el tema de la desigualdad territorial. Mi impresión es que distintos fenómenos que han ido ocurriendo en los últimos años no hacen más que recordar una y otra vez algo que ya no tiene novedad, que es que nuestra ciudad es desigual, que nuestro país es desigual, pero que si uno pasa por las distintas ciudades, y especialmente yo creo que eso se manifiesta en la ciudad de Santiago, es una desigualdad que está muy arraigada. Y eso esta pandemia lo vuelve a poner sobre el tapete. El otro día escuchaba a Andrea Repeto que mostraba un par de gráficos donde analizaba en uno de los ejes pobreza multidimensional de cada comuna de la ciudad de Santiago, y en el eje vertical estaba cómo había cambiado la movilidad mientras todas las comunas estábamos en cuarentena total. Y las comunas que más que más disminuyeron su movilidad eran las comunas del sector oriente de Santiago, y las que menos disminuyeron la movilidad eran las comunas que tienen mayor nivel de pobreza multidimensional, un gráfico casi lineal. Y luego otro gráfico era cómo estaba el número de muertes en la región metropolitana distribuida por comunas, y de nuevo las comunas que tienen mayor pobreza multidimensional tenían mayor cantidad de muertes casi linealmente respecto a de las comunas con menor pobreza multidimensional. Entonces, yo creo que las señales van convergiendo y finalmente lo que nosotros tenemos que enfrentar de manera muy contundente es una planificación de ciudad que nos permita hacer frente a la desigualdad. Y eso nos va a permitir enfrentar las pandemias que vengan hacia adelante de mejor manera, nos va a permitir enfrentar las crisis sociales, ojalá que no existan crisis sociales de mejor manera. Y también eso debe ser parte de una conversación y una planificación que es integral. Yo creo que el concepto de la ciudad de los 15 minutos marca si uno pone ese concepto en el horizonte y se propone caminar hacia allá, sin duda que marca una serie de exigencias respecto de la planificación de la ciudad. En algunos lugares será mucho más fácil llegar a ejecutar efectivamente una ciudad a los 15 minutos, en otros lugares va a ser muy difícil, pero lo que hay detrás de eso es cómo nosotros acercamos los servicios a todos los ciudadanos, y no cómo acercamos o cómo se desplazan los ciudadanos a esos servicios. Insisto, habrán servicios de escala metropolitana
que sin duda estarán en Santiago Centro, probablemente la mayoría. Pero hay trayectos que hacen vecinos de Renca, por ejemplo, que por cierto que pueden limitarse o disminuirse. Les pongo un ejemplo, y que no solo tiene que ver con cómo uno diseña la ciudad, tiene que ver con cómo se piensa el desarrollo económico local. En Renca somos una comuna que limita con Santiago Centro. Nosotros tenemos límite físico con Santiago Centro, pero en el ideario urbano y público, Renca es una comuna periférica. En Renca, las empresas de los 2 cordones industriales que nosotros tenemos generan 97.000 puestos de empleo. Sin embargo, eso es más que la fuerza laboral de Renca. Renca es una ciudad de 160.000 habitantes, nuestra fuerza laboral es menor que 97.000 puestos de empleo. Sin embargo, esos 97.000 puestos de empleo que están en nuestra comuna, solamente 14.000 los ocupan vecinas y vecinos de Renca. Por lo tanto, ahí no hay un cambio que tiene que ver necesariamente con ciudad. Después podremos pensar cómo se trasladan los vecinos de Renca a esos puestos de trabajo, pero la primera pregunta que yo haría es a las empresas, y se lo hemos hecho acá en Renca, es ¿de dónde vienen sus trabajadores? Y cuando hacemos esa pregunta, hay empresas o altos ejecutivos, ¿no?, de esas empresas que se dan cuenta al hacerse esa pregunta que pagan buses, porque los ponen las empresas, que parten a las 6 de la mañana trayectos en San Bernardo y que se demoran 2 horas en llegar a Renca, y eso después de vuelta súmenle 2 horas más. Entonces, el concepto de la ciudad de los 15 minutos, a mí me parece que pone una meta tremendamente ambiciosa, una meta que no es realizable en todos los lugares de la ciudad, pero sin embargo los pasos que tenemos que dar para llegar a eso nos permiten planificar de una manera distinta. Y eso, escucha que es importante, esa planificación. Una planificación transversal que requiere identificar distintos ámbitos, y respecto del ámbito de la ciudad, requiere también una planificación distinta. Nosotros estamos hoy día, por ejemplo, actualizando el plan regulador de Renca, que viene del año 84, que ni siquiera cubre nuestro plan regulador comunal todo el territorio comunal. Y en ese plan regulador comunal el que estamos proponiendo, nosotros proponemos 3 subcentros en la comuna, que no existían. Y esos subcentros tienen servicios, tienen distintos elementos que hacen pensar que nosotros vamos a ser capaces de atraer servicios en algunos casos, de generar puestos de trabajo y atraer inversión que nos van a permitir aprovechar algunas cosas que son propias de la comuna. El principal subcentro en Renca es la Plaza Mayor de Renca, donde está la municipalidad, Carabineros, el registro civil, el Banco Estado, la Caja de Compensación, pero que tiene las veredas malas, que no tiene iluminación, que es feo, es un centro depreciado. Y bueno, ahí hemos hecho una planificación con un plan maestro, con participación de la comunidad, que nos va a permitir, vía inversión municipal, pero también atraer ciertos servicios. Por ejemplo, a partir de ese plan maestro va a llegar una oficina de Chile Atiende a Renca, a este centro cívico que le llamamos nosotros, que antes nuestros vecinos tenían que ir a Santiago Centro a hacer gran parte de los trámites que hoy día van a poder hacer acá. Y otros subcentros surgen a partir de planificaciones que son de otra escala, no comunal, mucho más metropolitana, que tienen que ver, por ejemplo, con aprovechar la llegada del metro a Renca, en el sector poniente de nuestra comuna, donde va a estar la estación terminal. Nosotros además tenemos un centro de salud, un liceo municipal, un centro deportivo, una subcomisaría de carabineros, y ese lugar que ya tiene esos servicios, desde el anuncio de la llegada del metro, ha ido tomando un ribete de desarrollo distinto que nos permite proyectar ahí un segundo subcentro urbano, y Renca, teniendo 3 subcentros, hay otro más que no voy a describir, se acerca a esta idea de la ciudad de los 15 minutos. Y luego de eso tenemos que pensar cómo se llega a estos subcentros, ¿cierto? Y ahí estamos en nuestro plan de por ejemplo, ciclovías, un plan maestro de ciclovías. Renca está entre las 3 comunas de la región metropolitana que tienen mayor nivel de uso de ciclovía. Nosotros nos comparamos con París, de hecho. 7,5% de nuestros vecinos andan en bicicleta. Sin embargo, somos la comuna de la región metropolitana que tiene menos infraestructura para la bicicleta. Y a propósito de las ciclosendas, ¿cierto? Y de que el Ministerio permitió saltarse algunas normas para poder facilitar la implementación de ciclosendas, que eso permite además implementarlas con bajo costo, lo que hicimos nosotros fue habilitar una ciclosenda, es un trayecto de 2,5 kilómetros, en el lugar de la comuna donde identificamos que
nuestros vecinos ocupan más la bicicleta. El asunto es que esa ciclosenda nos costó 8,5 millones de pesos pintar la calle y poner ahí la pintura para la ciclosenda, pero ese lugar, que son dos avenidas importantes de la comuna, Avenida Condel y Avenida Infante, tuvimos que hacer una inversión de 80 millones de pesos para tapar los hoyos que estaban en esas calles, que si no los tapábamos la ciclosenda era impracticable. Entonces, ahí yo creo que se refleja también esto es una cuestión de recursos, ¿no? Y con los recursos que nosotros tenemos en la comuna, muchas de las ideas de la AOA que yo comparto me parecen muy atingentes, no solamente a la realidad que estamos viendo ahora, sino que para enfrentar la desigualdad territorial, yo creo que tienen que considerar también la capacidad financiera que tienen quienes ejecutamos esa obra, ¿cierto? La capacidad de coordinación que tenemos entre los distintos niveles del Estado que tienen que articularse para ejecutar esas obras, y muchas veces esas ideas resultan impracticables cuando nos damos cuenta la cantidad de recursos que se requieren para su implementación. Eso como una primera reacción a esa pregunta. Está bien. Alcalde, muchas gracias, alcalde. Está claro varias cosas. La primera es la importancia del liderazgo desde la autoridad más cercana a la gente para resolver los temas que son de ciudad, que hasta ahora están siempre centralizados en el Estado. Y eso toca temas que tienen que ver también con el centralismo chileno, que siempre hemos caricaturizado un poco, que Chile es un país-estado, que es Santiago, es una ciudad-estado, y que de alguna forma el sistema político nuestro tan centralizado que llega incluso también a la propia comuna donde está la autoridad pública, genera los problemas que usted está comentando. Y también la otra tema que me pareció súper interesante que usted destacó es la impresionante cifra, la cantidad de gente, de la cantidad de trabajo que existe en la comuna y la poca gente y la poquísima gente de los vecinos que se queda trabajando en la comuna y el resto entra en la lógica de la ciudad completa. Iván siempre, yo le leí un par de artículos a él de que él no cree en esto de la ciudad 15 minutos, o a lo mejor lo entendí mal, o bien es aplicar una zona muy local. No sé qué puede comentarnos. Gracias, Juan. Primero, bueno, agradecer la invitación de la AOA y la presentación de Mónica. Quiero comentar algunas propuestas que me parecen muy atingentes. El problema de la ciudad de los 15 minutos es que un eslogan que funciona en el territorio donde gobierna la Ana Hidalgo, que es el sector turístico de París, que son 2 millones de habitantes sobre una ciudad que tiene 12 millones. La ciudad de los 15 minutos no existe para las periferias de París, donde vive la mayoría de la clase media, donde viven los chalecos amarillos, donde viven los inmigrantes, donde viven los sectores populares, y no existe porque el grueso de los viajes que tienen que hacer ellos es al trabajo, y ese trabajo está concentrado en la ciudad de los 15 minutos donde trabaja la Ana Hidalgo. Entonces, ¿cuál es el problema de estos eslogans cuando llegan y se repiten como mantra? Es que olvidamos el contexto, porque la ciudad de los 15 minutos es como si los alcaldes de Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Santiago se unieran y tuvieran un solo alcalde y lo plantearan. Ahí funciona perfecto. Yo vivo en la ciudad de los 15 minutos. Yo estoy a 15 minutos de mi trabajo, tengo 20 minutos de una clínica, pero la verdad es que la realidad de la ciudad es otra. Y el problema con estos eslogan es que nos quedamos en el eslogan y no avanzamos las soluciones. Y lo que ha demostrado la pandemia es que tenemos que movernos rápido en las soluciones, ¿ya? Y hay 3 problemas que la pandemia evidencia, y que no se han hablado acá. El primero, el hacinamiento. El alcalde debe saberlo, ¿cierto? Que los fallecidos en comunas de escasos recursos se deben a familias que viven hacinadas. Y que por lo mismo la movilidad no existe porque tienen que ir, primero a salir del hacinamiento, trabajan en ferias libres, que no cierran y no han cerrado, porque toda la discusión de los 15 minutos es una discusión además muy elitista, que nos lleva a una ciudad donde efectivamente cierran las cosas, a una ciudad donde es factible, como mostraba el alcalde en el gráfico de Andrés Repeto, es factible cerrar todas las cosas, es factible confinarse. A mí me da mucha curiosidad ver al Colegio Médico y su presidenta que hablaba del confinamiento, que había que confinar, que poner a hibernar la ciudad, cuando 900.000 personas en Santiago viven hacinados, cuando hay 150.000 puestos de ferias. Entonces, el problema con estos eslogan es justamente que nos alejan de las soluciones. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer?
Necesitamos primero construir viviendas para bajar el hacinamiento. Segundo, lo que decía Mónica, necesitamos recuperar espacios públicos. Necesitamos recuperar espacios residuales. Y lo tercero es que necesitamos empujar grandes inversiones. El ejemplo del alcalde es muy bueno. No existe la solución de bajo costo y efecto rápido. No existe la magia. Eso los Chicago Boys pensaban eso. Que con poquita plata, ¿cierto? Gastando poquito, nosotros podemos generar grandes cambios. Fíjate que se ha puesto de nuevo de moda eso. Entonces, ejecutemos cosas con poquita plata, pero eso no existe. Las cosas relevantes cuestan plata. Entonces, si el alcalde tiene problemas de financiamiento, debiera haber mencionado, me extrañó que no lo hiciera, el parque Mapocho Río que se construye al frente de su comuna, 100.000 millones de pesos de inversión. La línea 7, que va a poner 3 estaciones en su comuna. Creo que son, en su comuna, varios cientos de millones de dólares de inversión. Entonces la pregunta es cómo esas inversiones que se están haciendo, nosotros las podemos aprovechar para, por ejemplo, en el Parque Los Varas, que está en el territorio del alcalde, expropiar ese terreno que el Servio tiene, que es un lunar negro, el Servio expropia ese terreno que implica que el Parque Los Varas se pueda desarrollar y poner 3 o 4 pasarelas para poder llegar al Parque Mapocho Río. Esa es una solución de corto plazo que permite aprovechar una gran inversión en esparcimiento. En segundo lugar, Renca tiene una gran extensión de suelo disponible. Desde la entrada, ¿cierto?, entre Vespucio, que es donde está todo el empleo, y el acceso por piedras. Bueno, ¿qué va a pasar con esos terrenos? ¿Qué se va a hacer ahí? Si los privados van a seguir haciendo viviendas, como lo ha hecho Hacienda, ¿por qué no podemos pedir que esas viviendas tengan integración social? Para bajar el hacinamiento que existe en Tucapel Jiménez, en todos los bloques que el alcalde tiene, lo tiene 300 habitantes por hectárea y los vecinos se enferman por la proximidad del hacinamiento. Entonces, Juan, Mónica y alcalde, ¿cuál es el problema con los 15 minutos? Se fijan que empezamos a hablar de eslogan y no hablamos del hacinamiento, y no hablamos de los problemas de desplazamiento, y no hablamos de cómo aprovechamos las inversiones que están en curso, y lo que la gente necesita hoy día son respuestas rápidas, porque no tiene más tiempo para esperar, porque lo que hace la inequidad en la práctica es que nosotros sí podamos esperar y discutir todas estas cuestiones, de la ciudad a los 15 minutos, y de ponernos a invernar, porque vivimos en casas grandes, porque tenemos todo a la mano, porque nuestros barrios están equipados, porque no tenemos sitios residuales, porque están todos urbanizados. Yo vivo en la comuna de Las Condes, donde nada falla. Nunca. Nunca he encontrado una vereda en mal estado. Nunca he encontrado una luminaria en mal estado. Entonces el tema del arbolado que puso la Mónica me parece fundamental. El tema de los espacios residuales, que podamos hacer plazas que puedan operar, me parece fundamental. Creo que eso es el foco. Yo diría al alcalde que tuviera cuidado con los subcentros, dibujados en planos reguladores. Nosotros tuvimos 11 subcentros que dibujó Juan Jón, en el año 58, y Parroquia el 60. Se demoraron 30 años en consolidarse. No sirve de mucho dibujar subcentros en un plano si no hay inversiones privadas y públicas que vayan a esos subcentros, y por eso es que más importante que el subcentro es que Chile Tiende llegue a ese lugar, en la gestión que uno hace. En resumen, ¿cómo uno podría estar, Juan, en contra de la ciudad de los 15 minutos? Es impopular decirlo, porque ¿cómo no me va a gustar la ciudad de los 15 minutos? ¿Cierto? Es una maravilla. Pero yo conozco París, no como turista, sino conozco el Clichy de Bois, donde salieron los inmigrantes y quemaron París en el año 2005. Y como conozco Santiago, le digo a la señora Hidalgo que su plan de los 15 minutos se va a poder implementar en 100 años para todos los viajes y que tenemos que movernos antes porque la gente vive hasta los 75. Gracias, Iván. Alcalde, sobre este tema tan interesante que ha tomado Iván y como siempre muy polémico, quiero comentarle que es que es muy polémico porque es muy entretenido la ciudad de los 15 minutos, es muy apasionante, como imagen así. Es muy facho. Lúdica, lógico. Entonces todo el mundo se entiende, pero yo comparto que tiene que un tema un poquito de matinal. Pero concretamente, don Claudio, el tema de los subcentros que usted tiene pensado en su comuna, ¿de qué forma podríamos evitar de que estos subcentros se transformen en lo que plantea Iván, que se mueren mucho tiempo en consolidarse? ¿Cómo lograr, cómo entusiasmar a que esos centros funcionen? ¿Cómo lograr que la gente de su comuna se quede en la comuna y trabaje? En fin, hagamos un poquito de imaginación desde la autoridad. ¿Qué se nos podría ocurrir por ahí? Claro, me parece, a ver, lo primero es,
en eso difiero con Iván. Me parece que hay que planificar para que uno modifique la ciudad. En el caso de Renca, Renca no se pensó durante mucho tiempo. En Renca hubo un momento en que el Parque Met, que es del Servio, ¿no?, del Ministerio de Vivienda, tal vez la institución que tiene más recursos para poder modificar un espacio público tipo parque, ingresó a los cerros de Renca para transformarlo en un parque como el Cerro San Cristóbal. Eso sucedió por ahí por el año 2015. Y generaron una construcción de un acceso que es muy bonito. La gente que viene al Cerro Renca se impresiona porque, guardando las proporciones, uno se encuentra con un acceso similar, insisto, guardando las proporciones, al de el Cerro San Cristóbal en Pedro de Valdivia. Nos falta un teleférico y estamos listos. Pero están las torres de ingreso, está una entrada bien impresionante. Y resulta que en ese momento la municipalidad no consideraba que acá había un potencial que había que desarrollar. Parquemet construyó oficinas, de hecho, que están ahí todavía, estuvieron abandonadas mucho tiempo, ahora las estamos recuperando. Y finalmente, de acuerdo a la historia que nosotros hemos reconstruido con Parquemet, Parquemet se terminó retirando de la inversión que hicieron, que fue una inversión importante, con este acceso al cerro, las oficinas que hicieron, baños públicos, en fin, se terminó retirando porque no encontraron que tuvieron acá una contraparte que promoviera ese proceso. Imagínate la rabia que me dio a mí cuando conocimos esa parte de la historia desde Parquemet. Pero más allá de lo que yo pudiese pensar de la administración anterior, ¿no?, ese es el reflejo más claro de la falta de planificación. Si en ese tiempo hubiese existido acá un plan maestro para transformar los cerros de Renca en el Parque Metropolitano de Santiago Poniente, donde hubiese habido un plan progresivo de infraestructura que hubiese permitido ir pensando cómo vamos ganando terreno, ¿cierto?, y aprovechando este tesoro natural que son los cerros de Renca, tal vez la historia hubiese sido muy distinta. Resulta que, buscando más allá en la historia, nos dimos cuenta que en medio de la dictadura, en algún momento en la crisis de los 80, cuando se buscaba puestos de trabajo, no trabajo promovido por el Estado, se generó la reforestación de los cerros de Renca. Y ese fue una de las formas de generar empleo. Y se plantaron eucaliptus. El Cerro Renca está lleno de eucaliptus, que es el peor árbol para un parque de este tipo, por la cantidad de agua que ocupa, por las características que tiene esta zona climática. Lo que les quiero decir es que, estando de acuerdo con que la planificación no basta, yo creo que si no hay planificación es muy difícil también construir ciudad, que es un ejercicio muy complejo, que requiere unas voluntades muy distintas y que requiere esfuerzos sostenidos también, porque si no hay planificación, en el caso de lo que nos pasa en Renca, cada 4 años el alcalde que llega hace lo que quiere, que ha sido más o menos la historia hacia atrás y que yo espero que no se repita en el tiempo. Entonces, por eso que a mí me parece que planificar es un paso central. Y eso nosotros no lo teníamos, desde el año 84 hoy día lo tenemos y al menos nos permite poner un objetivo que nos permite transitar hacia allá. Y por cierto, que la planificación por sí sola no basta y la gestión es fundamental. Y la gestión requiere, me voy a ir el ejemplo del Chilatienda es muy bueno, porque eso fue pura gestión, llamados por teléfono, pataleo, o sea, hablar desde el ministro hasta el jefe de la sucursal de Chilatienda para que pudieran abrir una oficina acá. Pero voy a irme al otro subcentro que estamos planteando, que es donde va a estar la estación terminal del metro. En ese lugar imagínense lo que significa una estación de metro, ¿cierto?, con todas las oportunidades que ofrece para la ciudad. Hay un terreno de 11 hectáreas, donde Metro va a ocupar 6 hectáreas para construir las fábricas de dovelas. Las dovelas son bueno, ustedes saben, son más que yo aprendí ahora con el Metro, son las paredes de los túneles. Y entonces Metro nos había dicho en un momento que iban a comprar este terreno. Este terreno, todo esto son potreros, ahí hay camiones abandonados, hay caballos, hay lavado de autos. Es un terreno que está ahí en una situación bien de abandono. Y ese terreno, Metro, que al principio nos habían dicho que lo iban a comprar, y eso significó que inmediatamente yo hablara con el ministro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicho sea de paso,
yo llevo 3 años como alcalde y he tenido 4 ministros de vivienda y urbanismo, entonces también es muy difícil planificar la ciudad así, ¿no? He hablado yo creo que con los 4 respecto de este tema. Y lo que el ministerio iba a hacer ahí, o lo que nosotros le planteamos, era que el metro comprara este terreno y que luego de eso el ministerio pudiese tomar este terreno al lado del metro y poder generar ahí una intervención importante que nos permitiera potenciar esa zona de la ciudad y de pasadita ganar la plusvalía que significa que llegue el metro ahí. Y finalmente, después de muchos intentos, acá hablamos con el Ministerio de Obras Públicas, con el presidente del metro, con los ministros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el metro optó por arrendar estos terrenos baratos, porque le salía más barato en la evaluación financiera del metro, que es evidente, ¿no? Le salía más barato arrendar, ocupar este terreno, y luego de eso devolvérselo al privado, que su terreno va a valer 4, 5, 10 veces más que lo que vale hoy día, que no hay metro ahí, y nos perdimos la oportunidad de poder haber ahí generado servicios, equipamiento de calidad, para todo lo que va a traer el metro, que va a ser un desarrollo inmobiliario muy importante en esa zona. Y ahí yo creo que también está la dificultad de la coordinación del Estado. ¿Quién lo hace? ¿Cierto? Y ahí yo mencioné 4 instituciones públicas que tienen como objetivo el mejorar la ciudad, ¿cierto? Y acá no hay ninguna duda que el metro genera un tremendo potencial y que ya nosotros tenemos que celebrar esta llegada al metro. Pero nos perdimos la posibilidad de tener 11 hectáreas, o 6 hectáreas, si pensamos en lo que va a ocupar el metro para la fábrica Odela, para poder potenciar ese terreno en una zona con inmejorable ubicación. En vez de comprar terrenos en Lampa para construir vivienda social o integrada, ¿cierto? Podríamos haberlo hecho al lado de una estación de metro. Esas son las dificultades que todos los días nosotros enfrentamos desde la acción pública a nivel local para poder transformar la ciudad. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar también. Y a eso, y con esto termino, sumémosle el desafío del financiamiento, porque también nosotros podríamos haber generado ahí inversiones públicas, pero no tenemos cómo. En Chile, el 65% de la inversión pública del Estado es definida en el nivel central. Un 12% se distribuye entre las 345 comunas del país, municipios del país, y un 8% se queda en los gobiernos regionales. Con ese 12% distribuido entre las comunas es muy difícil poder nosotros ejecutar el plan que estamos haciendo como plan regulador para poder transformar o conducir el desarrollo de Renca. Y en la OCDE somos el país que tiene una mayor concentración de la inversión pública. Hay estudios de la OCDE que dicen que mientras más centralizado está el gasto público, más desigual es ese gasto público. Entonces acá también, a propósito de la entrevista del alcalde Lavín, ¿no? que ha surgido de manera bien impresionante estos días con varias propuestas que son impresionantes, pero entre esas propuestas estaba esta idea de que las comunas tengan los mismos recursos. Yo creo que acá está muy instalado que, por ejemplo, en Renca nosotros tenemos un per cápita de 230.000 pesos por habitante, el alcalde Lavín tiene algo así como 1.200.000 pesos por habitante, pero lo que tenemos que hacer no es que Las Condes tengan menos recursos por habitante y que nosotros podamos tener un poquito más, porque además distribuir lo que le saquemos a Las Condes entre 340 comunas no tiene ningún sentido, no nos llega a nada. Lo que tenemos que hacer es aumentar la proporción de gasto público, pero más cerca de los ciudadanos, que nos permita también construir ciudades que sean más justas para los ciudadanos. Porque, lamentablemente, lo que yo he constatado en estos 3 años como alcalde es que la planificación central de las principales obras que determinan el espacio público en Renca promueve también la desigualdad o la replica de alguna manera. Insisto, con esto no quiero decir que mejor que no hubiese llegado al metro, pero la forma en la que llegan estas grandes inversiones públicas también es relevante y en eso hemos perdido oportunidades que hubiesen sido distintas de otra manera. Bueno, nuevamente aparece el tema del centralismo y un tema que usted acaba de mencionar en la pasada, que es la falta de políticas públicas que tengan permanencia más allá de las autoridades. No solamente cada vez que hay un cambio de gobierno, cambio de autoridad, se interrumpen las ideas y eso tiene mucho que ver con que las ideas son solo locales. A lo mejor tiene un ámbito que no son capaces de trascender o entusiasmar a la ciudadanía para solicitársela a las próximas autoridades que la mantengan. En esa materia, Iván, ¿cómo ves tú una ciudad o cómo debería haber sido esta ciudad para que los efectos de esta pandemia
no hubieran replicado los problemas de todos los dramas que han habido antes, los terremotos, las inundaciones, los incendios, y porque al final los problemas son siempre los mismos. O sea, cada vez que hay un problema de este tipo, ocurre lo mismo. Y muchas veces cuando uno escucha a las autoridades, como al alcalde Castro, se queja de las mismas cosas, la falta de recursos, se queja de que finalmente la inversión la hacen desde el sistema central, de que las comunas tienen pocas autonomías. ¿Qué cambio radical debiéramos hacer nosotros en un mediano plazo que pudiera cambiar las cosas? Voy a tomar tu pregunta, Juan, pero antes recordarle al alcalde que el plan de Cerro Renca, la presidenta Bachelet lo inició en el año 2014. De hecho, su intendente, que era Claudio Rego, hizo un concurso de ideas y asignó recursos el 2015 o 16, si no me equivoco. Eso no tiene que ver con que la alcaldesa anteriormente, claro, no haya pescado este plan, pero sí hizo un concurso, ¿cierto? Ganó el Cerro Chena, pero se definió un proyecto. Y el mismo intendente Orrego tenía un proyecto, como gobierno de la presidenta, para tener 4 grandes parques metropolitanos. Pero ese proyecto tampoco era de ellos, porque venía del plan de Jonol y Correa, y después del plan intercomunal del año 94, que ya tenía la idea de que el Cerro Renca fuera un área verde. Y está pintada así. Usted va al Ministerio de la Vivienda, va a encontrarse con el cuadro, y está pintado el Cerro Renca verde. El problema, ¿por qué no es verde, cierto? Eso es lo que tenemos que ver. Pero no hay un problema de la falta de continuidad, y quiero reconocer el trabajo que hizo Claudio Orrego ahí para poner el tema de los cerros isla, su forestación. Por supuesto que hay inequidad en la inversión y que los gobiernos centrales ponen la pata arriba. Por lo mismo es tan importante la actitud que tienen los gobiernos locales para decirle lo que tienen que hacer. Yo no quiero hablar del caso del alcalde Castro, pero es muy evidente en el caso del alcalde Char, por ejemplo, en Valparaíso, que hay los 3 años de su gestión. Todos los años de su gestión, lo único que ha hecho es quejarse de que no tiene plata, de que no tiene proyecto. Pero cuando él tiene que sacar un plan regulador, no lo saca. Cuando tiene que sacar un plan de desarrollo comunal, se demora 3 años. Cuando propone cosas que son inviables y se aleja de las prioridades de los vecinos. Justamente muchas veces porque está mal asesorado. Entonces, por supuesto que es frustrante para un municipio encontrarse con tantas diferencias de recursos. Pero Viña del Mar tiene 250 lucas por habitante de presupuesto y Valparaíso tiene 220, y uno ve que son bastante distintos, y no quiero felicitar a la alcaldesa Reginato, creo que ha sido una muy mala alcaldesa, ¿ya? Pero lo que uno espera de los alcaldes y desde las autoridades es que orienten los recursos considerando centralismo para no apostar todas las fichas y que los vecinos esperen morirse, ellos y sus hijos, hasta que hagamos una constitución espectacular que permita tener un Estado centralizado, y eso ocurra, los vecinos tengan que esperar y se mueran. Como tenemos que movernos en paralelo y caminar y mascar chicle, lo que se espera es que las propuestas que se formulen desde los municipios sean coherentes y puedan cambiar las tendencias. Yo creo que eso se puede hacer sin duda. Otro caso, en el caso Renca, la cantidad de empresas que hay. ¿Cómo no va a ser posible que se haga lo mismo que hizo Juan con EPCO, que hizo un aporte para el Parque Petersen? EPCO es una empresa privada. Con todas las empresas privadas que hay en el cordón industrial de Renca, o en el cerro, ¿cómo no va a ser posible que podamos conseguir recursos, como se hizo en algún momento? Junto al barrio lo hizo, ¿cierto, alcalde? Y arregló un espacio público para arreglar todos los espacios públicos que hay en Renca con recursos de las empresas privadas, aparte de los recursos del gobierno central. Eso también es planificar. Planificar no es solamente rayar en un plan. Eso es lo más fácil de planificar. Nosotros como arquitectos no nos cuesta nada dibujar. Lo importante es llevar a la práctica, y la planificación no es solamente fijar normas, es invertir en el territorio. Entonces tenemos tantos empleos privados y hay tantas empresas importantes en Renca, a uno le gustaría que esas empresas hicieran un aporte, y quizás si nosotros tuviéramos un plan de inversión de espacio público, pudiéramos traer esos aportes privados y concretarlos ahora, como decía la Mónica, al corto plazo en arbolado, al corto plazo en espacios residuales, al corto plazo en los espacios comunes de todos los bloques que hay en la comuna de Renca y que están abandonados hoy día, llenos de tierra, son espacios tristes. Las mismas 7 canchas de Renca podrían ser un lugar espléndido, un terreno privado. Entonces creo que se puede hacer mucho. Yo entiendo la frustración del alcalde, creo que es justo reconocer el esfuerzo que hizo Rego antes, y la presidenta Bachelet. Entiendo la frustración de los alcaldes que están en comunas de bajos recursos, pero creo que el desafío, aparte de modificar estos aspectos centralistas
malditos que tenemos, es poder hacer propuestas coherentes que se puedan implementar. Creo que ahí está la diferencia, y ahí está la gracia y el desafío que es lo que tenemos que nosotros lograr, y tenemos que todos apoyar al alcalde Castro en esa tarea. Creo que como AOA, como Colegio Arquitecto, el mismo Juan lo hizo, ¿cierto?, en Quinta Normal, si no me equivoco, o Cerro Navia, no recuerdo la comuna, con una empresa privada. Creo que eso lo tenemos que hacer más y rápido. Eso es mi señal. Tomando Juan tu pregunta inicial, que me alargué, disculpa. ¿Podría ser distinto? Sí. Puede haber sido mucho peor mirando el vaso lleno. Mucho como es en Buenos Aires, ¿cierto? Donde el gobernador Kicillof, que es del conurbano, tiene un 50% de la población sin agua potable ni alcantarillado. En Buenos Aires, que nuevamente uno si llega a la capital o a la ciudad autónoma piensa que eso es todo Buenos Aires. No, el conurbano, Matanzas, tiene un 50% de población sin agua potable ni alcantarillado. Entonces, claro que podría haber sido mejor y peor también. Entonces, mirando el vaso medio lleno, nosotros afortunadamente tenemos esa cobertura. Lo que tenemos que resolver es hacinamiento. Entonces la pregunta es cómo con la tierra disponible que hay en Renca, los privados que ahora construyen en esa tierra, valorizada por el metro, incluyen vivienda social y arreglamos las viviendas sociales que ya existen para bajar el hacinamiento. Creo que ese es el desafío central. Perfecto. Han aparecido algunos comentarios en el chat que encuentro que son muy atingentes a lo que acabas de decir recién, Iván, y que pudiera abrir otro ámbito de debate interesante, y que tiene que ver con las tierras del Estado dentro del área, de las áreas urbanas. Gran tema. Ha habido una enorme polémica en las cuales acaba de aparecer el ejército que está vendiendo unos terrenos para construir viviendas sociales para sus cuadros en otra comuna, y mientras tanto el terreno que está muy bien ubicado, ser dispuesto para los inmobiliarios para hacer proyectos para ellos. Y ha habido una gran polémica también de que, dado que es una enorme cantidad de terreno, hay discusiones de que el Estado los ponga a disposición para hacer viviendas sociales. La otra opción que ha sido también muy recurrente en los últimos tiempos, que sean viviendas de arrendo, lo cual tiene la ventaja que mantiene las propiedades en manos del Estado y valorizadas, por supuesto, con las obras de construcción de los nuevos edificios, y sigue siendo el Estado propietario de las tierras. ¿Cuál es la opinión suya, alcalde Castro, en esta materia? Bueno, a mí me parece que mira, de repente me siento con la discusión de ciudad que, insisto, para mí ha sido toda una... Yo soy ingeniero y vengo del mundo de la educación principalmente en mis pegas anteriores. Ha sido una revelación el pensar ciudad y el rol del desarrollo urbano en términos de la fuerza que tiene como política pública para enfrentar la desigualdad. Mucho más potente incluso que otras políticas públicas, me parece que es muy relevante. Y de repente me siento que el tipo de discusiones que se van teniendo son bien recursivas. Insisto, de los últimos 3 años son discusiones que se pegan contra las mismas barreras todo el tiempo. A mí me parece que en ese sentido hay una suerte de aproximación conservadora al desarrollo urbano, en el sentido de tratar de amarrar y concentrar mucho desde el nivel central. Hay harto temor respecto de distribuir poder y recursos para poder intervenir en el espacio público, y dejarle eso. Acá hay alcaldes buenos y alcaldes malos, y algunos que lo harán mejor y otros que lo hacen peor, pero finalmente también hay un ejercicio democrático detrás de eso. Serán los ciudadanos los que evalúan, y por eso es que es tan importante la participación en el diseño de la ciudad. Pero por eso mismo yo iba a tener a colación algo así como una imagen de lo que pasó con el retiro del 10%. Una política que probablemente todos podemos acordar que en el papel es muy negativa, ¿no? Y había un acuerdo transversal en el mundo de los economistas respecto del retiro del 10%, el impacto negativo que eso va a tener para las pensiones. Pero además de ese acuerdo, que es bien obvio, ¿cierto?, el impacto negativo de las pensiones, habían varias penas del infierno que se asociaban al ejercicio del retiro del 10%. Y generalmente estaba todo el mundo de acuerdo. Yo mismo, si hubiese tenido que votar, probablemente votaba que no al retiro del 10%. Y finalmente pasó y sobrevivimos, y hay una activación de la economía que mucha que viene bien, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo, y que es importante también para la reactivación. Yo tengo la impresión
de que, haciendo un paralelo, en el mundo del desarrollo urbano y respecto del diseño del Estado para intervenir en el desarrollo urbano, se requiere algo parecido al retiro del 10%. Algo que llegue a, que sea algo impensado, ¿cierto? Que pueda revolucionar un poquito este mundo. Porque si yo tuviera que elegir, por ejemplo, una política respecto del desarrollo de vivienda, me parece que para tomarlo del hacinamiento que plantea Iván, que pudiese enfrentar de una manera contundente las tremendas inversiones que hace el Estado en construcción de vivienda, pero finalmente cómo esas inversiones terminan haciendo que la ciudad sea cada vez más grande, ¿cierto? Y que cada vez los terrenos disponibles son lampas, colinas, y vamos expandiendo la ciudad. En Renca, por ejemplo, nosotros tenemos algo así como 6.500 lotes 9x18. Y esos lotes 9x18 que alguna vez fueron la operación Tiza, que muchos partieron de tomas de terreno, pero que finalmente se construyó ahí una caseta sanitaria, y gran parte de las poblaciones de Renca se construyeron a partir de esfuerzos de autoconstrucción, en el lugar donde hace 50, 60 años había una familia, hoy día hay 3, 4, y en algunos casos más que eso, en viviendas de muy mala calidad, y que esas familias, para poder acceder a una mejor vivienda, o una vivienda propia, lo que buscan es postular vía un comité a un subsidio que les permita ir a tener un proyecto de vivienda en Lampa. Sin embargo, nosotros tenemos 6.500 sitios como ese en Renca que permitirían una densificación que mejora esa calidad de vivienda y al mismo tiempo la cantidad de cosas positivas que uno puede pensar detrás de esa política serían tremendas. La pregunta es qué es lo que pasa, porque esto además ya llevo varios foros en el que hemos hablado específicamente de ese tema y todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que por qué el Estado no ha hecho una inversión más decidida o una política más decidida que permita ocupar subsidios para eso, para intervenir y regenerar y densificar estos sitios de 9x18. Yo creo que ahí hay algo respecto de decisiones que tenemos que tomar, bueno, y ustedes son los que tendrán que tener la discusión para poder promover ese tipo de soluciones, ¿no? Para pensar fuera de la caja respecto de lo que han sido soluciones que desde la perspectiva que yo planteaba son bien reiterativas, bien convencionales, pero finalmente terminamos entrampadas en la misma discusión que impide muchas veces avanzar. Iván, ¿qué opinas tú sobre este mismo tema que ha estado en la polémica? No solamente el uso de terrenos fiscales para soluciones de vivienda en arriendo, sino también con el aprovechamiento de las zonas de infraestructura para generar ahí polos de desarrollo. Por ejemplo, el caso de las estaciones de metro, comentaba recién el alcalde que él tenía pensado un subcentro en ese lugar, y la opción también de aprovechar la plusvalía que genera el Estado con sus obras para generar condiciones de renovación de ciudad. Bueno, primero, respecto a la polémica, creo que nosotros lo medimos, tenemos el catastro, yo le puedo contar al alcalde acá todos los terrenos fiscales que tiene su comuna, que son varios, y que podría partirse por ahí, desarrollando esos terrenos, en vez de la microdensificación del 9x18, que siendo una buena idea, se han hecho proyectos. En Peñalolén la alcaldesa del Estado ha hecho. El problema es que son muy lentos y ofrecen muy pocas viviendas porque el 9x18, si viene a un sitio de casi 180 metros, muchas veces las familias están allegadas. Pero yendo al punto, el ejército no le corresponde al ejército hacer negocio inmobiliario. No le corresponde a EFE hacer negocio inmobiliario. Nosotros propusimos, en el año 2013, la política de desarrollo urbano que hubiera un banco de terreno y el ministro lo anunció hace poco. Lo que corresponde es que todos los terrenos del Estado y de las entidades estatales, incluyo con esto Fuerzas Armadas, Empresa Ferrocarril del Estado, Ministerio de Agricultura, que tiene 250 hectáreas inmovilizadas en La Pintana, llenas de viviendas hacinadas. El Servio tiene 100 hectáreas en Cerrillos. 100 hectáreas. Recién está desarrollando 3.000 viviendas. Entonces, cuando a mí me hablan de ser conservador, claro, es muy conservador tener esos terrenos votados. Eso es muy conservador. Y es absolutamente inaceptable que el ejército pretenda hacer negocio inmobiliario, porque primero no sabe hacerlo, segundo no es su giro, y tercero ya se le entrega plata para eso. Entonces el ministro Desbordes, yo le diría al ministro Desbordes,
Si usted tiene problemas de caja, construya las viviendas de sus suboficiales en ese terreno en vez de venderlo, y el resto destínelo para vivienda social. Entonces, ¿cuál es nuestra función como arquitectos ahí? Es proponer medidas que sean factibles. Respecto al metro, yo fui un gran opositor de la idea del alcalde Castro, de que el metro se gastara casi 200 millones de dólares en comprar un terreno para taparlo, después que era la idea original que tenía, y hacer un parque arriba, que no fue una idea mala del alcalde Castro, fue una idea mala de las personas que imagino que trabajaban para el alcalde Castro, porque el alcalde Castro, destacado ex institutano, ingeniero civil, tipo inteligente, y además alcalde de la comuna, pero a alguien le vendió la idea que era bueno que el Estado comprara un terreno para construir sus cocheras, se gastara 200 millones de dólares y pusiera arriba de eso un parque o un centro de servicio. ¿Y por qué me opuse a eso? Porque el alcalde Sadi Melo y la alcaldesa Claudia Pizarro estaban esperando esa plata para tener su metro, porque el alcalde ya tiene su metro. ¿Ya? Entonces, dado que el metro lo pagamos de Arica a Punta Arenas, no podemos gastarnos la plata de los chilenos de Arica a Punta Arenas en excentricidades. Hay que gastar esa plata en proyectos que beneficien a la gente. Entonces, en vez de gastarse 200 millones de dólares en esa excentricidad, que era lo que lamentablemente le sugirieron al alcalde hacer, podríamos agarrar un 10%, 20 millones de dólares, que a lo mejor el metro lo hubiera soltado, y haber forestado la mitad del Cerro Renca con 20 millones de dólares. O haber dejado las 7 canchas de Renca como un complejo deportivo estupendo, rodeado de población. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como arquitectos, proponer ideas que sean factibles de implementar, que ayuden a la gente en el corto plazo, y no quedarnos anclados ni en eslogan, como la ciudad de los 15 minutos, ni en propuestas de grandes transformaciones, como lo del 10%. Ni siquiera quiero tomar ese ejemplo, me parece que es un mal ejemplo, alcalde. ¿Ya? Estamos en una pandemia, la gente lo ha pasado muy mal, este fue un ofertón que lanzó el Congreso, no sabemos los efectos todavía, pero yo le puedo decir, alcalde, que hay mucha gente que va a tener malas pensiones producto de ese 10%, y que todos los técnicos, alcalde, incluido la Andrea Repeto, y todos los economistas, a los cuales yo les creo, serios, incluido la Claudia Sangüesa, dijeron que era una mala política pública, y que ahora se diga que no lo es, porque todavía no vemos los efectos, cuando ha pasado nada de tiempo, no creo que sea justo con nuestros adultos mayores, que van a tener una pensión menor, por esa plata que se está gastando ahora, libremente, en lo que la gente quiera, incluido plasmas. Entonces, yo tendría cuidado con las medidas que uno propone. Creo que como arquitectos tenemos que proponer medidas que sean factibles, que resuelvan los problemas que las personas tienen, que se implementen en el corto plazo, y no excentricidades, como era este subcentro, lamentablemente, en metro, que le quitaba más la plata a otros alcaldes que la requieren y que no tienen metro. Pero déjame, Juan, plantear algo porque, o sea, primero que todo, respecto del ejemplo de las pensiones, a mí me hubiese encantado, o me encantaría, ¿no?, que todos levantemos la voz por las pensiones malas que tenemos antes del retiro del 10%, eso, el 10% termina siendo un pelo en la cola, pero a mí me hubiese encantado ver a Iván con esa vehemencia también, porque además tiene mucha influencia en los medios de comunicación, oponiéndose con mucha fuerza a la inversión de 400 millones de dólares del Estado de Chile, sobre condiciones muy distintas de licitación de una concesión, ¿cierto?, para Marisco Vespucio Oriente, que permiten que en Las Condes, yo no tengo que olvidar de un titular en La Tercera, era una portada de La Tercera, donde aparecía una aplicación en el celular para poder ver la salud de los árboles que se estaban sacando del bandejón central del parque de Vespucio, ¿cierto?, que estaban en un vivero en Buin, que me parece espectacular. O sea, eso es lo que deberíamos hacer en toda la ciudad. Pero cuando se construyó en Renca la autopista General Velázquez, ¿cierto? En Renca nosotros tenemos 4 autopistas, Costanera Norte, la Panamericana, General Velázquez y Vespucio, que también pasa por nuestra comuna. Cuando se construyó General Velázquez impidió en la práctica que toda la población Huamachuco, una población emblemática además, cumplió 50 años el año pasado, las personas mayores pudiesen, que antes llegaban caminando a su centro de salud, que está a 500 metros, hoy día no pueden cruzar General Velázquez, ¿cierto? Porque nadie se atreve a cruzar las pasarelas que hay por arriba de esa autopista. Y ahí se generó todo, incluso un proceso de
taxis piratas que le cobran 3.000 pesos a los adultos mayores para llevarlos de ida y 3.000 pesos de vuelta para poder llegar, porque no hay transporte público tampoco, para llegar de la Huamachuco 1 a la Huamachuco 2, que es donde está el centro de salud, a 500 metros, o sea, antes se iban caminando. Entonces, a mí me parece que me llamó harto la atención esta vehemencia para enfrentar la idea de soterrar las cocheras del metro, que además en todos los lugares donde hay cocheras del metro, el metro ha sido infraccionado por la autoridad sanitaria por los ruidos molestos, por las emisiones contaminantes, porque son cocheras más talleres. Por lo tanto, eso va a pasar también en Renca, en un terreno de 17 hectáreas. Y el silencio, en general, de todo el mundo, por la decisión del Estado de Chile de haber invertido 400 millones de dólares para que la autopista en Las Condes tuviese un estándar radicalmente distinto que las cuatro autopistas que nosotros tenemos en Renca. Entonces, yo evidentemente que me parece que poner en la balanza 200 millones de dólares para soterrar las cocheras del metro respecto a construir hospitales en el bosque o estaciones de metro en el bosque, o estaciones de metro en el bosque, claro, pues es una comparación, no hay por dónde perderse, ¿cierto? Pero nadie dijo eso de los 400 millones de dólares del Estado de Chile para invertir en la comuna más rica del país, donde están las personas más ricas del país y donde además todos pueden acceder a una ciudad muy distinta que la que accede el resto del país. Yo creo que ese es un buen ejemplo de este Estado centralizado que termina replicando la desigualdad. Y la pregunta entonces es, ¿qué es lo que vamos a hacer como decisión de política pública de mediano plazo? Ojalá fuese en el corto plazo, pero estamos hablando de mega obras, a poder enfrentar ese tipo de situaciones, porque si no estamos un poquito condenados a que en Renca nos tenemos que pegar con una piedra en el pecho porque llega el metro, pero tenemos que aguantarnos, ¿cierto? Que un metro que une Vitacura con Renca genera acá 17 hectáreas de contaminación y de ruidos molestos que, claro, si yo de nuevo me meto al análisis financiero del metro, seguramente le sale mucho más barato esas 17 hectáreas acá que las 17 hectáreas en Vitacura, pero eso condena a los vecinos de Renca a tener que convivir con ese espacio. Entonces, pero ese es un ejemplo. El desarrollo urbano en Chile está lleno de esos ejemplos, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que generar políticas globales que nos permitan enfrentar esta situación, que no pasan por una sola medida, sino que muchas medidas que se van complementando. Está bien, bueno, la conversación es súper interesante, se nos escapó un poquito del origen que queríamos nosotros hacer reflexionar a nuestros dos distinguidos invitados, y que tienen que ver con medidas importantes, concretas, en un mediano plazo máximo, que pudieran cambiar nuestro modelo de ciudad. Este modelo que todos estamos de acuerdo que es una ciudad segregada, que no hay equidad en las inversiones, que las políticas públicas no son permanentes, en fin, todos los problemas que nosotros sabemos y que nos tienen en el punto de partida frente a cada tragedia que existe, ya sea climática o en este caso de salud, nos tienen en evidencia de los problemas que siempre se repiten. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos interesaba? Era como arquitectos reflexionar y decir qué es lo que debemos hacer con nuestras ciudades, qué inversiones tenemos que hacer, qué cambio radical en la mentalidad, cómo se planifica, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esto, que pudiera cambiar las condiciones y generar una ciudad un poquito más equilibrada, una ciudad un poquito más armónica, una ciudad que tenga menos problemas que cada vez que hay un drama. Generalmente este tipo de cosas siempre terminan en lo mismo, todos se enojan y las cosas terminan haciéndonos cargo unos de otros. Y yo quisiera hacer una pregunta como ciudadano, decir, oye, mira, aquí tenemos un connotado planificador y un connotado alcalde, el cual le tenemos mucho respeto por las cosas que ha hecho, pero ¿qué tienen que decirnos nosotros los arquitectos de cómo debemos pensar en la ciudad? ¿Qué decir, por ejemplo, del rol del espacio público? ¿Qué decir del rol de efectivamente resolver de una vez por todas el tema del déficit habitacional? ¿Qué decir en general de tratar de generar condiciones de igualdad en la ciudad? ¿Qué cambios importantes habría que hacer? Yo quisiera dejarle esa pregunta a Iván, que le tocaría ahora, y después al alcalde para que cierre, porque ya se nos acabó la hora, así que tienen 5 minutos cada uno para que cerremos el tema, tratando de centrarnos
en lo que nos convoca hoy día nosotros como arquitectos, en nuestra reflexión, en cómo deberíamos irnos para la casa y en nuestro trabajo y en nuestras actividades gremiales, para tratar de ayudar un poco a que cuando ocurra una cosa como esta, no sea igual al menos, que tenga un efecto mucho menos dramático. Oye, Juan, y yo quería agregar para que lo conversáramos de la planificación de la ciudad completa y no por comunas, que yo creo que eso es un Por supuesto, tema. por supuesto. Bueno, sí, ambos puntos. Yo creo que no es una pelea, Juana, yo creo que es un debate de dos maneras de ver el asunto, y me parece que es legítimo en un debate que haya dos maneras de verlo. Una manera de verla, que es lo que yo he tratado de poner acá, es a través de proyectos, a proyectos que sean factibles, o sea, que se pueden implementar en los plazos en que la gente vive, ¿ya? Y eso puede ser a largo plazo. A mí me tocó trabajar en el proyecto Mapocho Río, que tú lo conoces bien, y el proyecto más grande de la historia que va a extender, por una decisión del presidente de la República, los parques desde Quinta Normal hasta Cerro Navia. Hubiera sido muy importante que en esa discusión se hubiera incorporado el Parque Los Varas de Renca, se hubiera incorporado Pasarela, etc. A eso voy con los ejemplos que he dado. Creo que el rol de nosotros como arquitectos es hacer propuestas que sean factibles de implementar en los plazos que la gente tiene, ¿ya? Y que además se hagan con un sentido de escasez, que es el que tenemos hoy día en el país. Porque claro, si tú me dices a mí que tenemos recursos infinitos, como lo hicieron los argentinos, y vemos en el que ha terminado, ¿cierto? No tienen ni siquiera pensiones, el conurbano está sin ninguna inversión, y el país está hecho un desastre. Bueno, eso es lo que pasa cuando empezamos a, digamos, a comprometer recursos que no tenemos. Entonces, yo creo que son dos maneras de ver el tema, nomás creo que ambos podemos coincidir en que la ciudad tiene problemas, pero yo tengo que decirle al alcalde también, que el presidente Frei Ruiz Tagle construyó, cuando no había un peso, el Parque Mapocho Poniente, que Elwin hizo lo mismo, ¿cierto? Que el presidente Piñera en su primer gobierno construyó el Parque de la Familia, que la presidenta Bachelet hizo el Parque Andrés Yarlán. O sea que tampoco es cierto que los arquitectos, junto con los políticos, no hayamos hecho nada en esta ciudad. Y que esto sea una ciudad segregada, como es Buenos Aires o Lima. No, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nosotros hemos sido capaces de levantar proyectos estructurales que tienen la posibilidad de concretarse, que tienen la posibilidad de mostrarse en los tiempos que la gente vive. Y no solamente, y ese es nuestro rol como arquitecto y lo que nos diferencia, en reformas estructurales, constitucionales, que van a tener mucho tiempo en que la gente pueda ver su resultado. Yo creo que ese es el punto de fondo. O sea, y como reflexión final, yo diría al alcalde, tomemos los 8 terrenos o 10 terrenos fiscales que hay en su comuna hoy día, y yo cuenta con todo mi apoyo para poder hacer que el fisco les dé un destino, porque no pueden ser heriazos y no pueden estar abandonados, todo el apoyo con eso. Pero busquemos proyectos que la gente pueda ver e implementar. Creo que eso es el punto de debate, yo no veo divergencias de fondo. Respecto a Vespucio Oriente, nos tocó trabajar en ese proyecto, por eso probablemente lo hizo el alcalde, pero también hemos trabajado en Vespucio Sur para que se arregle, y lo hemos dicho también con la misma vehemencia, alcalde. Lo que pasa es que a veces sus asesores ven algunas noticias y no las ven todas. Tienen que decirle que las vean todas, y usted va a poder ver lo que hemos propuesto para Vespucio Sur también. Entonces no hay que quedarse colgado en esos eslogan, porque eso sí que hace mal, porque decimos que la ciudad de Las Condes, que se ha construido estructuralmente hace 100 años, con atributos de injusticia territorial, es cierto, pero ha habido presidentes, como Frei Montalva con la Operación Tiza, como Bachelet, como Elwin, como Lagos, como Piñera, que han dejado obras, que es lo que hacemos los arquitectos, para reducir esas brechas, y creo que eso es lo que yo al menos me quiero llevar para casa con este debate. ¿Cómo hacemos esas obras y cuáles son? Alcalde, por favor. Sí, yo lo que... Para cerrar esta entretenida conversación. A mí me parece muy importante que los arquitectos ingresen al debate público. Ingresen al debate público desde la planificación local. Yo creo que poder entender el diseño y la planificación de una ciudad, pero desde las comunas, ¿no? Es una cuestión muy importante y necesitamos subir el nivel de este debate de manera urgente, entre otras cosas porque necesitamos cambios contundentes de manera urgente también. Sin duda que la ciudad tiene una historia y esta historia se ha construido con mucho esfuerzo y integrando muchas visiones para tener la ciudad que nosotros tenemos hoy día. Esto no solamente en el ámbito urbano, sino que en todos los ámbitos. Pero también una evidencia y una constatación que nosotros tenemos hoy día es que vivimos en una ciudad segregada, especialmente la ciudad de Santiago, y esto a nivel nacional, insisto, hay otras cosas que tenemos que enfrentar.
y elevar el debate de... que mi impresión es que eso ha sucedido en el último tiempo. Cuando vino Jan Gehl, hace 1 o 2 años, que de hecho estuvo en el Cerro Renca, nosotros lo invitamos y tuvimos una caminata por nuestra comuna, a mí me impresionó, era un rockstar, era trending topic en Twitter, la gente se quería sacar fotos con él. Yo creo que hace 5 años atrás nadie sabía, además de los arquitectos, digo, quién era Jan Gehl. Y cada vez la discusión de ciudad está más presente en el debate público, pero no necesariamente está presente la opinión experta de quienes tienen el principal rol profesional de diseñar la ciudad. Yo creo que es importante entrar en ese debate. Nosotros tenemos un consejo asesor en Renca que ha sido tremendamente rico a la hora de poder discutir precisamente todo lo que nosotros vamos planificando como ciudad y poder unir cabos también. O sea, esto no es solamente ese diseño, sino que especialmente la gestión que tiene que venir detrás es súper importante. Pero tan importante como eso para el rol de los arquitectos hoy día, mirar la ciudad, pero mirarla ojalá desde los lugares donde la ciudad presenta mayores desafíos, es también el cambio en el diseño institucional. Vamos a tener mucho de eso y probablemente va a ser muy doloroso entrar en, por ejemplo, la implementación de los gobernadores regionales electos. Eso va a ser una discusión que va a generar, va a romper muchos huevos en el camino, pero va a ser importante acompañarlo porque eso debería lograr generar esta mirada mucho más articulada que permita, entre otras cosas, unir los esfuerzos que se están haciendo en el Estado desde el nivel central al nivel comunal, que son muy dispares y que muchas veces generan mucha frustración también en todo este camino. Entonces, yo creo que son las dos cosas de la mano, la participación en el debate público y en la acción pública. El título de este foro, bien interesante, es ¿qué hacemos para la acción? Y la acción es pasar ahora entonces de las propuestas que ustedes han hecho a, por ejemplo, cómo esas propuestas las podemos implementar en Renca. Y si quieren, después podemos hacer un taller específico en la comuna que nos permita evaluar eso. Pero el cambio en el diseño institucional del Estado de Chile para pensar y ejecutar la ciudad, yo creo que también es importante. Los gobernadores regionales son un paso en ese sentido, que va a ser muy disruptivo, pero son muchas cosas más. Cómo se articulan los principales creadores de ciudad en el Estado, en el nivel central: el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, EFE como empresa pública, Metro como empresa pública. Muchas veces nosotros hemos visto que, dado que además los tenemos a todos presentes en Renca de una u otra manera, entre esos actores el diálogo muchas veces ni siquiera existe. Entonces es importante poder traer esa discusión a una unidad territorial específica. Y bueno, y insisto con eso, Renca está muy disponible para eso también. A nosotros nos interesa ser parte de esta discusión. Yo creo que tenemos un potencial de desarrollo de ciudad donde no había llegado hasta hace algunos años este desarrollo urbano. Los ojos de las principales desarrolladoras inmobiliarios, a pesar de que tenemos terrenos bien ubicados, no estaban puestos acá. Yo creo que en eso hay algo de estigmatización también. Hoy día tenemos la oportunidad de que ese desarrollo no pase y que después, 10 años después, nos preguntemos qué pasó, que tenemos la ciudad no planificada, sino que tenemos también ahí una ventaja, que si podemos conducir ese proceso, esperamos hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias, ha sido sumamente interesante, nos quedaron miles de cosas en el tintero, salió el tema de la planificación como una necesidad, pero por otro lado también la importancia de la ciudad que está en construcción permanentemente, que se están tomando decisiones y por lo cual se requieren de gestiones inmediatas para poder controlarla, que la planificación muchas veces no es capaz de preverla. Yo creo que da para mucho rato este tema. Le eché un poquito de menos, nos concentramos en la materia que nosotros nos convocaba, que era decir los tiempos que vienen para adelante, en los meses que vienen, que tenemos muy poco tiempo, es haber tratado de producir qué cambio podemos nosotros producir en la ciudad para tener efectos en un corto plazo. Las planificaciones demoran su tiempo, la reflexión también, pero lo peor es que los dramas pasan muy rápidamente. Cuando salga una vacuna se nos va a olvidar la pandemia, y nos hubiera gustado conversar un poquito más en profundidad sobre aprovechar hoy día la sensibilidad que existe y los efectos que estamos viendo todos los días en tratar de hacer cambios importantes cuando se producen estos consensos que pudieran favorecernos la vida futura. Muchas gracias
a los participantes, muchas gracias a nuestros colegas que nos están viendo. Vamos a seguir nosotros en este ciclo intentando pensar qué es lo que podemos hacer y qué debemos hacer los arquitectos para lo que viene para adelante. Buenas tardes y no sé si Mónica quieres decir algunas palabras. No, darle las gracias a Claudio y a Iván por este muy entretenido conversatorio y dejar a todos los que nos están viendo y a ustedes también invitados para nuestra próxima charla que va a ser el próximo mes, así que están todos invitados a seguir hablando de ciudad y de los temas que nos importan. Así que gracias Juan, a ti también por tu moderación en este panel, que fue muy atinada, muy atingente y muy entretenida también, y nos obligó a hablar de temas que a todos nos importan. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Chao, Que estén Iván. bien. Adiós, chao.